Hola, hoy vamos a hablar de libre albedrío. Mi nombre es Raquel Torres y vamos a ir identificando de qué, de qué se compone el libre albedrío al que tenemos derecho, que se supone que tenemos derecho, ¿sí? Según según los diccionarios de online, el libre albedrío es la habilidad y el poder de decidir libremente y voluntariamente, pero también habla que según establece la conducta humana es su reflejo y consecuencia de la voluntad y no de fuerzas externas a la persona. Pero también dice que de lo dicho, se dice que el hecho de que una fuerza sea externa depende cómo se define el sistema objeto de estudio, de cómo se defina el sistema objeto de estudio. O sea, sé que aquí es hay un objeto de estudio. ¿Será que el objeto de estudio o el objeto de experimentación seamos nosotros? Para mí, nosotros somos el ajedrez, porque alguien más mueve los dados o las piezas, ¿no? Ahora, y aquí entra el sistema, ¿no? Y luego, Jesús dijo, es que es el derecho de escoger entre el bien y el mal y de actuar según nuestra voluntad, y a esto se le llama albedrío. Si se dan cuenta, este se compone otra vez de dos fuerzas, una interna y una externa, ¿sí? La interna es el cuerpo y la externa podría ser el sistema. Ahora, existen dos fuerzas, somos duales, el bien y el mal. Existe la luz y la oscuridad. Entonces existe el interior y el exterior. Entonces, como existen esas dos fuerzas, hablando de libre albedrío, yo tengo dos opciones. Se supone que yo tengo dos opciones, porque en esas dos opciones yo puedo decidir utilizar mi habilidad y mi poder de decidir hacer algo o no hacerlo. Si yo decido hacer algo y ese algo va a obtener un resultado que me va a hacer sentir mal o me va a hacer sentir bien. Ahora depende yo cómo utilice ese resultado. Ese resultado yo lo puedo utilizar para ponerme a llorar o ponerme a bailar de la felicidad, porque a lo mejor salió muy bien. Pero, por ejemplo, en el libre albedrío, nosotros lo que podemos hacer es decidir no hacer nada. Muchas veces se sugiere eso, ¿no? Cuando uno tiene un fuerte problema y no sabes qué hacer, a lo mejor ese fuerte problema puede ocasionar que te da tiempo, tienes tiempo para resolverlo, y entonces si tienes esa oportunidad de decidir, de tener esa habilidad y ese poder de decidir
en este momento no hacer nada. Porque a lo mejor necesitas nada más respirar hondo, calmarte y ahora sí decidir hacer algo con esa habilidad y ese poder. Hay personas que deciden no hacer nada. Por ejemplo, como las personas, es un ejemplo, ¿eh? Porque también hay personas, por ejemplo, personas que viven en la calle, ¿sí? Deciden no hacer nada, pero están decidiendo, al mismo tiempo que están decidiendo no hacer nada, están decidiendo algo, que no, es no hacer nada. Y se supone que a la hora que están decidiendo, es, deciden estar en la calle porque están decidiendo. Se supone que están decidiendo no hacer nada, pero están decidiendo al final de cuentas, ¿sí? Y va a llegar el momento que fuerzas externas a esas personas van a decidirlas que se muevan de ahí, de un lugar, porque a lo mejor fueron y se pusieron abajo del puente, o a lo mejor se pusieron en una banqueta, y a lo mejor a la gente que pasa por ahí o a los vecinos de ahí no les gusta. Esas son fuerzas externas. Esas fuerzas externas están decidiendo por esa persona que decidió no hacer nada. Entonces esas fuerzas externas deciden que esa persona se mueva de ahí, o esa persona se mueve de ahí, o esa persona se la llevan a un asilo o algún lugar o se mueve a otro lado para que no le sigan haciendo feo. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque también hay personas en la vida, eh, en la vida normal, de personas que deciden no hacer nada y esperan que por gracia del Espíritu Santo y por Dios se arreglan las cosas. Y es así como que Dios decide, ¿no? Y sí, o sea, hay veces que hay que dejarle cosas a Dios, pero hay veces que también uno tiene que hacer algo y no hace nada. Y ya a veces esas cosas resultan, y gente que puede estar bien económicamente, gente que puede estar bien en su familia, pero que a lo mejor hay algo, o sea, que puede ser uh, algo que está ocultando y decide no hacer nada, pero eso va a salir tarde o temprano. Entonces aquí entra la fuerza externa del sistema y la persona que decide no hacer nada, al final de cuentas está decidiendo hacer algo, que es nada, pero la fuerza externa está decidiendo por ella o por esa decisión, ¿sí? Ahora, por ejemplo, y personas que deciden hacer algo, por ejemplo, yo, cuando hay que actuar, pues actúa en ese momento, no puedo dejar de decidir no hacer nada. Por ejemplo, en un accidente, ¿no? En un accidente, si la persona se chocó el coche o se cayó, a lo mejor necesita ir al hospital. Ahí no se tiene que esperar a pensar que, ay, a ver si Dios lo cura, ¿no? No, 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 no. Agarro a la persona que se accidentó y la llevo al hospital. Esa es la reacción que tenemos en automático muchos seres humanos, ¿sí? Que nos movemos y vemos cómo y tratamos de solucionar en ese momento. No importa cómo llegue la factura, en ese momento lo que queremos es que la persona se salve, ¿sí? Esa es una decisión donde se tiene que tomar esa habilidad y ese poder de decidir al instante, ¿sí? Hay otra decisión, por ejemplo, en la enfermedad. En la enfermedad hay personas que deciden tener esa enfermedad, porque a veces les ayuda a que le den atención, a que le den cariño o a que le digan pobrecito de ti, ¿no? O pobrecita de ti. Esa es una decisión también. Y a lo mejor esa decisión de esa enfermedad se puede agravar, porque esa fue una decisión que se tomó con conciencia. Entonces, al tomar esa decisión, a lo mejor sí tuvo esas ventajas de amor,
pero la desventaja externa es que se agravó la enfermedad y ya no tiene remedio. Y a veces la gente está acostumbrada a eso, ¿no? A que le den la palmadita y que es la única forma de recibir amor. Y está bien, ¿sí? Pero el resultado va a ser la muerte o vivir en el dolor. Y ya iba a decidir la persona, ¿no? Si quiere o no salir de ahí. Pero tiene esa opción de salir de ahí, ¿sí? Hay otras personas que toman la decisión de investigar. Por ejemplo, yo lo que hago es, regresando a eso, por ejemplo, yo lo que hago es, cuando hay tiempo de solucionar ese problema, es, yo le pregunto a alguien, a dos que tres personas, pero siempre y cuando que sean personas también que no juzguen, que me den la idea de lo que harían en forma fría sin tener ese problema. Y así les pregunto, bueno, ¿tú qué harás en este caso? A veces son personas muy crudas, dan una solución así, o donde se tiene que cortar todo. Hay veces que otras dicen de plano, no sé, yo no lo haría porque no estoy en esa situación. Y tienen razón, o no se meten porque no quieren ser las personas causantes del resultado, porque existen personas que les encanta pedir la ayuda para echarle la culpa después a las personas que les dieron la idea, ¿no? Y así como que esa fue tu idea y esa es tu culpa, ¿no? Así como que, pero esa persona también está decidiendo, no tener esa culpa, porque es más fácil echarle la culpa a los demás. Ahí entra la culpa, ¿no? Y bueno, pero una persona que, por ejemplo, investiga cuál es la opción mejor utilizando esa habilidad y ese poder para elegir con libertad y voluntad, y que el resultado sea que sea un logro donde una persona se sienta con plenitud, que puede resultar también con dolor, puede resultar que no fue lo mejor, pero lógico que si ya investigó, bueno, a lo mejor no va a ser tan grave, ¿no? Puede llegar el resultado a ser con plenitud, porque tarde o temprano va a salir de ahí, pero está tomando la decisión de hacerse responsable de esa consecuencia. Y al final de cuentas es un logro de que sí se puede, ¿no? Como dijo Jesús, al César lo que es del César, al sistema lo que es del sistema, ¿sí? Porque, por ejemplo, también puede ser que hay una persona que decide poner un negocio y se supone que ya está trabajando para sí mismo, ¿no? Pero le tiene que pagar impuestos al sistema, le tiene que pagar la sanidad o tiene que pagar todos los requisitos que se requieran para un negocio, ¿no? Al final de cuentas hacemos socio al sistema. A lo mejor si tiene libre albedrío, porque lo tiene, porque decidió trabajar para sí mismo y está pagando por ese derecho, ¿no? Por esa libertad con voluntad y la está compartiendo. Y a lo mejor llega el momento en que no puede pagar los impuestos o qué sé yo. ¿Está entrando o no el sistema ahí? ¿Está entrando o no la fuerza externa ahí o no? Y siempre está entrando la fuerza externa. Cuando juegan los jugadores de fútbol en el campo de fútbol, todos se mueven, pero el que los está viendo son los espectadores que están alrededor y hasta se enojan porque el que tiene la pelota no está haciendo lo correcto, ¿no? Y hasta se enoja como si él estuviera ahí en la cancha, pero él está afuera fríamente observando todo. No se mete, no está jugando adentro. Nada más está optando
por el que está adentro, pero el que está realmente jugando es el que está adentro, es el que está, es el objeto de experimentación adentro. También el que es el espectador es un objeto de experimentación, pero el que está afuera en ese momento es una fuerza externa, porque cuando el jugador hace un buen tiro o hace una buena jugada, todos le gritan y le echan porras y él como que es una fuerza que le está aventando la gente para seguir adelante y lo hace con más ganas, ¿sí? En el ajedrez es igual. Alguien más, una persona está moviendo las piezas de ese cuadro en ese ajedrez o de la computadora. Por ejemplo, yo cuando juego el solitario, alguien más es mi contrincante, no estoy jugando solo. O sea, siempre hay dos fuerzas. Depende de esa fuerza cuando te mueve tu estabilidad de vida, porque a veces a nosotros nos mueve y nos duele mucho cuando nos mueve esa estabilidad en la que estamos acostumbrados cómodamente, pero cuando, por ejemplo, llega algo y hay que hacer algo diferente a lo que estamos haciendo todos los días, entonces en ese momento lo que pasa es así como que, oh, yo que quiero llegar a mi casita tranquilo, ver la televisión, acostarme, para mañana volver a hacer lo mismo, o sea, es un ciclo, ¿no? Volver, como la rueda de hámster, volver a hacer lo mismo, ¿no? A dar vueltas con la rueda del hámster. Entonces, cuando nos mueven es para eso, para que nos muevamos de lo cómodo en lo que estamos viviendo. Para mí ese es el juego porque siempre somos dos. Aunque nosotros no quieramos movernos, quieramos estar con nuestra vida con estabilidad cómoda, siempre va a haber una fuerza externa para mover a la interna. Y va a decir uno que puede tener la capacidad, dice, no, yo siempre tengo a mí no me importa esto porque yo tengo la capacidad de tomar mejores decisiones. Pues la pregunta es, si tienes la capacidad para las mejores decisiones, ¿te sientes bien en todas las áreas de tu vida? En todas. Estoy hablando en la económica, en la familiar, en la, de, en la del cuerpo, en tus relaciones, en tu trabajo, en todas las áreas que abarcan tu vida. ¿Sí? Si te sientes bien, de verdad te sientes bien, estás sana, pues déjanos tus comentarios, cómo le haces. Y muchos podemos aprender de ahí, pero también muchos podemos aprender de cómo irle haciendo en algo en donde podemos estar atorados. Esto es lo que quería compartir hoy. Se me vino a la mente ese libre albedrío que yo lo siento que es condicionado, porque nos hacen creer que tenemos ese libre albedrío, pero moviéndonos de acuerdo a todo ese sistema que existe, ¿sí? Y si sabemos movernos con ese libre albedrío y con ese sistema que existe, o sea, siempre va a haber fuerzas que nos muevan, pero podemos irlas, vamos a saber cómo movernos, vamos a saber cómo jugar ese juego, ¿me explico? Y pues déjame en tus comentarios saber qué opinas acerca de esto. Hay más información, esto es lo que yo dejé, pero en el diccionario de online o en libros o hay personas que hablan acerca de esto de otra forma, se pueden ampliar más esta información. Entonces, no me crean todo esto es lo que para mí es así como que llegó un momento en que me di cuenta que
estamos condicionados, estamos programados, nos hacen creer que tenemos este libre albedrío, ¿no? A conveniencia de quién, para quién, para sentirnos un ratito así bien o para efectivamente vivir en plenitud, sabiendo que existe esa fuerza que nos hace movernos aunque no quieramos. Nos vemos en la próxima, bye bye.